Bienvenidos a un debate más de Sanitaria 2000. Hoy vamos a abordar una pregunta que está actualmente en el candelero con la segunda ola de coronavirus COVID-2019, que es la aplicación de los test rápidos para diagnosticar este virus, y el de la gripe, que también va a ser un virus que va a llegar, si no ha llegado ya, a los hospitales españoles. Por ello nos preguntamos hoy si es necesaria su implantación inmediata para poder diferenciar entre ambos virus y así poder atajar un poco más lo que es el abordaje de ambas enfermedades. Para ello, hoy nos acompañan diferentes personalidades del mundo sanitario que son bien conocedores tanto del virus de la gripe como del coronavirus, que se están enfrentando actualmente diariamente a ambas enfermedades. En primer lugar, me gustaría presentar a Rafael Cantón Moreno, que es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y además es jefe de servicio de microbiología del Hospital Ramón y Cajal. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. También nos acompaña Juan Jorge González Amengol, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y también jefe de unidad del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Por otro lado, Manuel Linares Rufo, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMEDGEM. Buenos. Buen día a todos. Y por último, Rafael Manuel Ortí Lucas, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y es responsable del Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del Hospital Clínico Universitario de Valencia. ¿Qué tal? Hola. Muy buenos días, ¿qué tal? Antes de comenzar, me gustaría subrayar que este debate será posteriormente emitido en Redacción Médica y en todos sus canales, que no será en directo, pero evidentemente será grabado y posteriormente emitido en diferido para recoger las principales referencias que se hagan y conclusiones que salgan de este debate. La primera pregunta que queríamos lanzar a debatir entre todos es las principales ventajas que tendrían estos, digamos, test antígenos para detectar el COVID. En este caso, pues, por ejemplo, el doctor Armengol, que está bien relacionado con la sección de urgencias y que bien conoce su práctica clínica de la aplicación de estos test. Por ejemplo, no sé si nos podría contar un poquito más de estos detalles, de estas ventajas que podría tener la implantación inmediata de estos test. Bueno, en realidad nosotros ya lo estamos utilizando. Quiero decir, las ventajas en entornos además de de alta prevalencia, con un número muy importante de pacientes, y vista además la sensibilidad y la correlación que tienen sobre todo con el tema de las PCR, la laboriosidad que tiene hacer en cantidades muy importantes, como está haciendo por ejemplo en Cataluña o en la Comunidad de Madrid, que prácticamente casi se llega a 20.000 al día. Las ventajas son todas, es de rapidez, de accesibilidad y además de efectividad y además de eficacia. Quiero decir, si en atención primaria se hacen análisis de forma rutinaria y no se tienen los resultados o no se conocen al cabo de incluso a veces de varios días, pues pierde bastante efectividad, sobre todo lo que es la búsqueda de contactos, porque las personas cuando se hacen la prueba normalmente ya lo saben ellos y lo hacen, que es una cosa muy importante, y se aíslan, pero muy importante también la búsqueda o al menos la comunicación a los posibles contactos que ha habido. Y luego, desde el punto de vista de urgencias, es muy importante también porque nos da una flexibilidad y un manejo tremendo, y lo único, por temas de seguridad, por lo menos en los procedimientos que se están estableciendo y que se van a establecer y que tenemos establecidos, nos van a servir perfectamente la toma de antígenos a los pacientes, a cualquiera de ellos, pero en los pacientes que ingresen, tanto los circuitos de urgencia están divididos en dos circuitos, los COVID y no COVID. En los pacientes que vayan a ingresar, que el test salga negativo, sí que se implementaría una PCR. O sea, desde el punto de vista práctico, clínico, para nosotros es fundamental, para la población también, y ahora para lo que hoy se va a anunciar, se anunció la semana pasada y se va a hacer en la Comunidad de Madrid, seguido, por supuesto, del aislamiento de los casos positivos, y eso en grandes cantidades, pues va a ser muy efectivo, y además es concordante con lo que acaba de publicar la Agencia Europea hace unos días, ¿no? Sí. Y doctor Linares Rufo, desde la atención primaria también entiendo que son fundamentales la aplicación de estos test, ¿no? Hombre, yo creo que estamos en un punto de inflexión del control. El point of care, el famoso POC, ¿no? Es la alta resolución llevada un poco a la cabecera del enfermo. Es decir, como decía
el doctor González, es decir, imagínate pues esos pacientes que están esperando 4 o 5 días un resultado con lo que ello supone, ¿no? La trazabilidad de contactos, bueno, a los hechos me remito de la transmisión comunitaria que tenemos en este momento. Fortalezas, muchas, y sobre todo ahora que tenemos algo que nos da una sensibilidad y una especificidad buena, porque esto al principio de la pandemia también teníamos, pero no eran igual que lo que estamos tostando ahora mismo. Es decir, ojo, porque, bueno, fortalezas muchas, pero hay que aplicarlo bien y con criterio dónde se tiene que aplicar y cómo se tiene que aplicar. Es decir, que probablemente estamos en un punto de inflexión diagnóstico, pero es el momento de educar y de hacer las cosas bien. Porque, doctor Cantón Moreno, ¿dónde se deberían de aplicar esos test? ¿Cómo se deberían de aplicar y cuál sería su aplicación correcta? Un segundo, que no se le escucha. Creo que... Sí, perdonar. Sí. Nada. Yo creo que este es un punto absolutamente importante. Es decir, tenemos una buena herramienta, pero hay que utilizarla adecuadamente con el objetivo terapéutico que vayamos a marcar. Yo creo que aquí hay como varios documentos de posicionamiento de autoridades de salud pública, por ejemplo, ¿no? Está el documento de la OMS, pero quizás el CDC da un poco algunos aspectos. ¿Dónde hay que utilizarlo? En el paciente que tiene una sospecha de una infección aguda. Ese es absolutamente claro y es lo que nos ha manifestado el doctor González Armengol, donde mayor utilidad puede tener. Un segundo escalón sería en aquellos casos de brotes o de contactos donde podríamos utilizarlo, pero hay que elegirlo bien porque si pasa de los días en los cuales la sensibilidad va a ser máxima, luego podemos tener una sensación de que el kit no sirve o no sirve esos test antigénicos y sencillamente el resultado que vamos a tener va a ser más equívoco. Y luego habría un tercer escalón, que también nos lo dice el CDC, sería en los estudios de cribado. Ojo, ahí es donde más podemos cuestionar su utilización, puesto que ahí podrían servir para establecer cuál es la evolución, pero evidentemente donde mayor cuestionaríamos su utilización es un encribado masivo. Probablemente ahí tendría sentido en una elección de una población que fuese representativa, pero no de una forma universal, por así decirlo, en todo un cribado, pues una población que puede ser muy amplia. Y por lo tanto yo creo que esa graduación es importante hacerla. Y en la opinión del doctor Ortiz Lucas, ¿cuál cree que es la efectividad o cuál es el nivel de fiabilidad de estos test? No sé si está comprobado, si está verificado, si ustedes tienen datos concretos. Bueno, la evaluación que se ha hecho en diferentes instancias es de un punto de vista, digamos, técnico, a nivel de eficacia. Por lo que sabemos, la evaluación que se ha hecho en el Carlos III y que de alguna manera en el documento del Ministerio que circula está haciendo referencia a una comparación con un gold estándar que es la PCR, que sabemos que su sensibilidad no es la mejor del mundo y que tiene que tener en cuenta unas condiciones de aplicación como todas las pruebas diagnósticas y eso puede ser de hecho uno de los problemas que nos plantee. El que tengamos una prueba rápida con resultados en 15 minutos, autoadministrable entre comillas, con una posibilidad de dar una respuesta en un tiempo que va a ser posible o que va a hacer posible la aplicación de medidas preventivas, porque todavía tienes al paciente o al contacto delante del médico, pues abre un abanico de posibilidades que no nos lo da la PCR, que no es tanto porque en las 5 horas sea demasiado, sino porque probablemente ya no está el paciente en la consulta y eso pues conlleva un retraso no de 24 horas como se recomendaría, sino como sabemos de mucho tiempo. Estas pruebas tenemos que valorarlas no solamente a nivel de eficacia, sino también a nivel de efectividad. Y ahí entran en liza una serie de factores como es el nivel de circulación del virus en la comunidad, que a su vez es a nivel de prevalencia y va a depender de otros factores que seguro que comentaremos a continuación. Sí, porque ustedes creen, abro el micrófono ya de todos para entrar un poco más en debate, ¿estos test antígenos pueden sustituir en el futuro inmediato o a corto plazo a las PCRs? ¿O se quiere que esa sea la idea? No, yo, si me permitís, desde el punto de vista técnico, en el 100% de los pacientes no va a ser sustituto, porque cada uno tiene sus características y sus peculiaridades. Yo puedo tener un paciente con un antígeno negativo,
que a lo mejor no lo he cogido en esos primeros 5 días de la aparición de los síntomas, pero puede estar en el día 7 o en el día 8 y tener una PCR positiva y ese paciente lo voy a diagnosticar. Es decir, que tenemos que aprender a utilizarlo de forma adecuada para que la sensibilidad sea máxima y la utilidad del test sea adecuada en este sentido. Juan, Manuel, podéis también opinar sobre esta posibilidad de sustituir. Nosotros acabamos de... Comentaba antes, sí. Manuel primero y luego Juan. Sí. Manuel. Acabamos de hacer un estudio con 255 muestras en atención primaria y en la urgencia del hospital de Alcalá de Henares. Es decir, la aplicabilidad de, como decía el doctor Cantón, pues al final hay que elegir muy bien a qué pacientes se hacen. Es decir, nos ha salido una correlación muy buena con la PCR en los primeros 5 días de pacientes sintomáticos, casi como dice la ficha técnica, por ejemplo, de este test que vamos a aplicar, pero realmente a partir del 6.º día, pues esa sensibilidad baja bastante. Y el tema de los contactos que se está hablando, y como bien decía las recomendaciones del CDC, pues nuestros resultados, por ejemplo, en esta muestra es bastante decepcionante a la hora de ese cribado de contactos. Luego hay una cosa buena, que es un test sencillo, que realmente su aplicabilidad en el point of care, es decir, a la cabecera del paciente, incluso extrahospitalariamente, como es un poco la demanda que hay en este momento, pues es muy factible, pero tenemos varios problemas. Por ejemplo, el registro de resultados. Es decir, desgraciadamente tenemos un problema informático de conexión de redes. Entonces, y esto ya está pasando en Estados Unidos. Es decir, que se están haciendo un porrón de test, pero esos test no se quedan registrados en ningún sitio y se están haciendo duplicidades. Es decir, que realmente nos enfrentamos a un hito ya tecnológico más que médico, ¿no? Juan. Sí, bien dirigido, sí tiene muchísima utilidad. No va a sustituirlo y además independientemente de la correlación buena que tienen y estando incluso en tiempos de mayor correlación, por seguridad clara en residencias, en sitios cerrados, lugares cerrados y hospitales, en los resultados negativos los testaría con una PCR, pero es verdad que le abre sobre todo, eso lo sabrá perfectamente Rafa, las posibilidades de desahogo y de dirigir, sobre todo el tema de las PCR bien dirigidas, te va a quitar una muestra tremenda de pacientes que en un momento dado, no era operativo y no tenía eficacia para el control de la pandemia. O sea, a mí me parece que es uno de los hitos de la investigación en esta pandemia, unas vacunas que darán resultados, aunque sean parciales al inicio, tratamientos y procedimientos que ya estamos utilizando que tienen un resultado tremendo y esta evolución, incluso más que las otras, para el control ahora de lo que es la expansión o el intento de control de la pandemia, me parece fundamental. Le va a quitar muchísimo trabajo a la PCR, pero no lo va a sustituir. Se va a dirigir a los grupos que hemos comentado. En las esferas más o menos de tiempo, alrededor del inicio de síntomas, -2, +3 o de 0 a 5, que es muy importante. Y precisamente, Juan, adelante, Rafael. Añadir, porque el doctor Linares yo creo que ha dado una pincelada de algo que es absolutamente importante. Un aspecto es el técnico, la realización de la prueba. Cuando uno se enfrenta a lo mejor pues en un colectivo pequeño de hacer esas determinaciones, puede hacer 4, 5, 6, es muy sencillo hacer la trazabilidad, pero cuando uno se enfrenta a hacer un número de determinaciones que es muy amplio, pues 200, 300 o 400, hay que asegurarse que la trazabilidad de la realización de esta prueba, que repito que es absolutamente sencilla, sea perfecta, no dé lugares a confusiones, a errores, y luego lo que ha señalado también es el registro de los datos. Es decir, porque uno de los problemas, precisamente de los que se ha alertado, es, oye, esto se va a hacer, esto puede quedar a lo mejor localizado en la historia clínica del paciente, pero de alguna forma lo que estamos pidiendo también desde nuestra sociedad es que quede albergado el resultado no solamente en la historia clínica del paciente, sino en los sistemas informáticos de los laboratorios que sean de referencia del lugar donde se hacen. ¿Por qué? Porque ese resultado que se va a obtener en ese momento va a ser muy importante para ponderar los resultados. Si se hace una PCR anterior, o sea, si hay una PCR anterior, hay una PCR posterior, resultados de serología, es decir, ponerlo en contexto con el resto de las pruebas que se haya realizado a ese paciente. Y ese aspecto no hay que descuidarlo en absoluto.
Porque ahondando en esa trazabilidad que tanto mencionaba el doctor Armengol como el propio Rafael, ¿dónde creen que se deben de priorizar la realización de estos test? ¿En los propios hospitales, en atención primaria, en residencias, colegios? ¿Habría algún espacio específico donde creen ustedes que los test antígenos deberían de ser prioridad máxima? A ver, esa es la pregunta del millón. Es decir, en estos momentos estamos todavía pilotando y tenemos unas pruebas con una cierta incertidumbre, porque estamos hablando, lo he dicho antes, de una sensibilidad que no es la sensibilidad real respecto a la enfermedad, es la correlación con otra prueba que estamos utilizando como patrón, que es la PCR, pero que también a su vez tiene una sensibilidad baja cuando la carga viral no es muy elevada. Es decir, como decía antes, tiene unas condiciones de uso. Yo quiero poner el énfasis no tanto en la prueba como en cómo utilizarla. Hemos dicho que si hay una infección aguda en los días donde hay una carga viral elevada, en los primeros 5 días, 5, 6, 7 días, pues va a tener un rendimiento alto. No obstante, cuando dé negativo, podemos estar con unos valores predictivos muy bajos y puede haber falsos negativos que pueden conllevar pues interferencias en los servicios. Donde realmente tiene que llegar esta información, como enfermedad de declaración obligatoria, que es el COVID, es a los sistemas del RENAVE, ¿no? De la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, o sus correspondientes sistemas a nivel de cada comunidad autónoma, porque esa información después tendrá que llegar a los técnicos de salud pública y a los servicios de atención primaria en su defecto cuando no los haya, para que se pueda hacer el estudio de contactos y tomar las decisiones que sea. ¿De qué va a depender esto? Básicamente de la prevalencia. Si estamos con una prevalencia muy baja, no la que tenemos en Valencia, que todavía es casi a pesar de ser de las menores de España, todavía está por encima del nivel de peligro que nos dice la OMS. Si estuviéramos por debajo de un 5 o un 10 por 100.000, probablemente no necesitaríamos estos test, porque con la PCR funcionaríamos muy bien. En una situación de transmisión comunitaria, donde la prevalencia es alta, donde los recursos no llegan, es prácticamente esencial que se utilice con las indicaciones que se han dicho. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues en aquellos lugares donde la prevalencia sea elevada. Cuando hay un brote, estamos ante la sospecha de un brote con muchos casos, un brote que puede ser en un ámbito de una cierta acto social, que hay más de 100, 200 personas, en unas urgencias hospitalarias, donde la prevalencia se sospecha que es elevada porque se ha confirmado que hay contactos estrechos en gran medida. Yo no lo utilizaría, por ejemplo, en una residencia sanitaria, donde tenemos un riesgo muy alto y donde tenemos una PCR que podemos todavía priorizar, y si contamos con unos servicios de microbiología que nos lo permiten. Ya digo que dependiendo de la carga que haya, probablemente si hay una prueba mejor, utilizaría la mejor. Juan, Rafael, Manuel, adelante a debatir sobre esta posibilidad de dónde se debería trazar mejor esos test de antígenos. Yo lo he comentado anteriormente, es que compraría, por así decirlo, las recomendaciones que he indicado antes del CDC, y sería paciente sintomático, luego, como ha sido señalado, en los brotes, y en último caso, pues a lo mejor en algún estudio muy dirigido y muy sesgado, muy seleccionado en cribados, pero no de forma masiva. Manuel. Sí, vamos, yo soy un enamorado del point of care, siempre y cuando lo que se utilice bien y vaya de la mano pues de un servicio de microbiología potente detrás que te respalde para hacer pues la parte molecular que debe hacerse. A ver, yo creo que la situación actual es fruto un poco de esa demora que hemos tenido. Es decir, si esto a esos pacientes que están en esos primeros 5 días, que son altamente contagiosos y son los que están diseminando, pues realmente tiene su uso, y otro uso claro es un poco pues las demoras, por ejemplo, que tienen para ingresar pacientes por vías limpias o vías sucias en los hospitales. Realmente es una clara ventaja de separar pues un poco ese circuito respiratorio contagioso del que no. De hecho, la transmisión ha sido en gran parte porque en nuestras salas de espera pues inicialmente se han acumulado pues muchos pacientes que eran contagiosos junto con otros que no lo eran, sin las medidas preventivas adecuadas. Yo creo que es una buena herramienta, pero hace falta probarla y hacer un seguimiento. Es decir, de nada sirve que yo, por ejemplo, saque una PCR positiva un viernes si la trazabilidad de ese paciente se va a hacer un lunes. Juan.
básicamente es que estoy de acuerdo. Tiene sus indicaciones, tiene su sitio, hay que saber utilizarlo. Estamos cogiendo confianza porque se está haciendo ya en los sitios donde se está haciendo y la verdad es que todas las impresiones que cambiamos es bastante bueno y yo tengo mucha fe en el tema este, sobre todo para tratar de frenar, para dos cosas, para el manejo asistencial, que para nosotros que somos clínicos es fundamental, pero también desde el punto de vista epidemiológico, porque igual es que el manejo asistencial tiene una incidencia directa, como ha dicho Rafa, en la expansión o en el control epidemiológico, es que es fundamental. O sea, y en las cantidades en sitios además de altísima densidad, que por otro lado también tampoco es nada sorprendente, porque en la gestión de la movilidad, excepto en algunos sitios, pues se ha gestionado, bueno, pues en el contexto socioeconómico que tenemos, de la manera que se ha gestionado, pues se hace fundamental. Se hace fundamental y va a ser de aplicación difusa. Yo creo que se va a extender a todo el país, se va a extender a todos los países, vamos. Jesús, si me permites, yo creo que también hay una idea importante. Nos has preguntado dónde se debe hacer. Quizás también la pregunta la tenemos que hacer al revés también, ¿no? ¿Dónde no se debe emplear este test antigénico? Vamos a ver, aquí estamos hablando de una toma de muestra, que es una toma de muestra que es un nasofaringio. Esto realmente ha de estar en manos del personal sanitario. Hay un debate si esto puede comprarse por internet o en una farmacia, etcétera. Esto no se hace por el momento con saliva o con una muestra que sea menos, iba a decir agresiva, no es agresivo un nasofaringio, pero tiene que hacerlo un profesional. No puede haber un autodiagnóstico. Si no podemos asegurar que esa toma de muestra es adecuada, no se puede emplear en este caso. E incluso esa toma de muestra, pues puedes estar... Se llegará a hacer al final. Bueno, se llegará a hacer, pero hoy por hoy no está validado y yo no creo que deba lanzarse la idea de poner una prueba en saliva cuando incluso la propia forma de hacer la prueba, el recoger saliva es incómodo en los recipientes en lo que está pensado. Oye, que en un futuro a lo mejor está optimizado, pues probablemente sí, pero hoy por hoy no. Y esta muestra del nasofaringio, que es donde mejor funciona en cuanto a sensibilidad, ha de recogerla un profesional. No puede haber un autodiagnóstico. Y en ese caso, el riesgo biológico, ¿no? Es decir, en mi experiencia personal, cuando me he desplazado a un centro, pues tienes que ponerte un EPI, esto lleva su tiempo, es decir, y hacer, por ejemplo, 50 test en atención primaria, pues lleva toda una mañana a 2 enfermeras. Es decir, que es así. Esto lleva un ahorro económico respecto a la PCR, pero también tiene otra serie de... Hoy, por ejemplo, los farmacéuticos reclamaban su papel en todo esto, pero claro, es decir, veis a un farmacéutico con un EPI cogiendo esto. Yo ahora mismo, a día de hoy, como dice Rafa, mientras esto no cambie un poco, pues no lo veo. Luego vamos a la parte de la formación, que también es una parte fundamental para la aplicación de estos test, pero antes me gustaría preguntaros sobre cómo registrar los datos, porque lo habéis comentado todos, la parte de cómo extrapolar los datos obtenidos a través del test antígeno a Renave o a los responsables de salud pública de cada comunidad autónoma. No sé si sería apropiado que el propio test aplicara un código de verificación, un código de traspaso de datos, o cómo creéis que sería el mejor método para que esos datos que se extraen del propio test no caigan en saco roto, que se puedan extrapolar y se puedan usar correctamente por parte de los sistemas de salud pública o del propio profesional sanitario. Mira, Jesús, yo aquí creo que es bastante sencillo y aquí no se iba a inventar absolutamente nada. Estos test antigénicos se pueden leer visualmente, es una forma correcta de leerlos. Ojo, algunos necesitas un sistema fluorométrico, pero estos test antigénicos en otro tipo de ámbitos, y ya los tienen incluso las mismas empresas que lo están comercializando en España, lo tienen en Estados Unidos, son lectores automáticos de las pruebas. Si esa prueba lleva asociado un código de barras que identifica al paciente, eso directamente iría a un sistema informático del servicio de microbiología o del laboratorio de microbiología y luego automáticamente, como se hace con todas las enfermedades de declaración obligatoria, irían directamente a salud pública y ya tendríamos el registro hecho. Lo tendríamos hecho. Lo que no se debe hacer, yo creo, es, o no es ideal, ¿no? Siempre hay que arrancar y a veces a lo mejor cuando arrancas pues no lo tienes perfeccionado todo lo que es la transmisión de los datos. Lo que no se debería hacer es con anotaciones manuales, con listas de pacientes que vas generando, porque eso puede dar a la pérdida de trazabilidad y a los errores. Doctor Ortiz Lucas, creo que quería decir algo.
Sí, esto es un tema que podríamos plantearlo para cualquier prueba diagnóstica. Es decir, las pruebas que se hacen en punto de uso, un test de embarazo, por ejemplo, pues se pueden hacer de manera muy sencilla. No necesitamos de grandes tecnologías para hacerlo. Lo que sí que necesitamos es un sistema responsable. Tenemos que tener claro cómo se hace. Yo estoy de acuerdo que una prueba médica la tiene que hacer personal sanitario. La recogida, la verificación y cualquier proceso posterior. La declaración obligatoria, como sabéis, cada médico que sospeche la enfermedad es quien tiene que declarar, no es la prueba la que declara. Cada médico ante la sospecha, cada médico de familia, cada médico en los hospitales a través de los servicios de medicina preventiva declaramos al Servicio de Salud Pública y al RENAVE. ¿Cuál es el problema? Y esto yo creo que va a llegar, que estas pruebas van a saltar el ámbito médico. Seguro, es cuestión de tiempo que si se normalizan, pues cualquiera en su casa se las va a hacer, en los colegios va a haber mucha presión en muchos ámbitos y nos va a llegar a los médicos, doctor, tengo el COVID, lo he detectado yo con esta prueba. Y eso pues abre una pelota que otra vez los servicios de atención primaria sobre todo van a tener que ir jugándola. Y yo creo que esto debe adelantarse la administración indicando qué protocolos se van a seguir, que se pueda utilizar sí, pero si se utiliza fuera de un determinado ámbito va a tener un valor relativo porque se puede utilizar de manera, se puede jugar con los resultados para no hacer una cuarentena o para faltar al trabajo, es que abrimos una pelota muy especial. Yo creo que esto es un proceso sanitario que en todos sus ámbitos, desde el diagnóstico hasta la notificación y seguimiento epidemiológico, debe estar controlado por los servicios nacionales de salud pública. Manuel, por la parte de primaria que te corresponde. Sí, pues mira, llevamos 8 meses de pandemia. Yo creo que uno de los grandes fracasos de esta pandemia es el tema de los datos, ¿no? El registro y el análisis de esos datos. Y esto va a seguir pasando porque realmente no es una medicina basada en el paciente, sino en el sistema informático que cada uno utilizamos. Es decir, que realmente yo creo que aquí las autoridades deben dar un paso adelante. Es decir, el paciente es único, el paciente tiene un CIPA, tiene un NIE, tiene un DNI. Es decir, y luego están los programas informáticos que utilizamos cada uno en nuestro sitio. Yo AP Madrid, el otro Horus, el otro HCID, pero ese paciente tiene que tener la forma un poco de lo que has dicho, y es que esto va a pasar, y es una realidad. Es decir, que es como el que se hace un test de embarazo en su casa, es que va a ser así. Realmente ese registro va a tener que quedar registrado y cómo. Y luego la interconexión, porque imaginaros lo que supone, pues que a nivel hospitalario no se entere de lo que se está haciendo primaria o viceversa, que ya pasa, es decir, que estos test no son nuevos. A ver, señores, que por ejemplo el test del estreptococo es un test que llevamos utilizando muchos años y hay un infrarregistro pues bárbaro, y hay gente que está sobretratada antibióticamente con un test que nadie ha registrado en su momento. Es decir, que yo creo que ya no es un problema estrictamente sanitario médico, sino es un problema de la infraestructura de comunicaciones. Juan. Fundamental, es una enfermedad de declaración obligatoria, tiene que estar registrado e incluirse RENAVE. Por definición, además es que está así regulado. Sí. Vale. Es obligado, además, por cualquier entidad relacionada o empresas o instituciones y, por supuesto, cualquier parte del sistema sanitario, por lo cual debería estar regulado. Si al final se incorpora el tema, que eso es una posibilidad, el tema de los farmacéuticos, está por ver, tendrán las mismas obligaciones. Y saltando la formación, yo creo para paliar, digamos, lo que sería el uso indiscriminado desde el punto de vista de población y eso, el salto de las farmacias, hoy por hoy no, pero en el primer plazo sí lo vería, sobre todo porque tiene una capilaridad muy importante. Vale. Porque precisamente saltando esa formación, porque a la que se puede sumar en el futuro los farmacéuticos, como bien comentáis, pero se debería o se está dando una formación específica a los profesionales sanitarios dentro del hospital, en la atención primaria, para cómo recoger esos datos a partir de los test antígenos, o se está dejando un poco a libre albedrío esa recogida de datos. Mira, por ejemplo, en la atención primaria hay un protocolo que permite ese registro. Lo que pasa es que ese registro es, digamos, es una casilla de Excel que tiene que exportarse a los otros sistemas. Es decir, que realmente es un problema ya de interconexión informática. Es decir, registro lo puedes registrar, otra cosa es que lo vea quien lo tiene que ver. Claro. Yo aquí diferencio la formación a varios niveles. Es decir, una
primera idea es para qué sirve la prueba, dónde hay que utilizarla, cuál es la elección de los pacientes, en qué ámbito, etcétera, etcétera. Y luego está la parte específica de la realización. Probablemente, hombre, si esto está pensado para atender en el momento de manejar al paciente, esto no se puede hacer de forma personalizada a cada una de las personas y habría que elegir pues, la estrategia esta de formación de formadores. Yo creo que es absolutamente evidente. Y en la parte técnica, bueno, pues hay que hacer pues, una serie de infografías de cuáles son los problemas que puede haber en su desarrollo, sin minimizar pues, aspectos técnicos muy pequeñitos que sean tan sencillos como cómo hay que introducir la torunda, si se te pueda quedar enganchada, qué es lo que pasa si no añades las gotas suficientes de buffer. Es decir, son datos técnicos que uno puede minimizar. Bueno, esto es una prueba sencilla, no habrá ningún problema, pero que luego en la calidad del resultado sí puede influir y esto hay que dejarlo claro. Doctor Ortiz Lucas. Bueno, estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. Yo creo que cualquier procedimiento sanitario lo deben de hacer sanitarios. Si damos un salto por necesidades del sistema, no olvidemos, esta es una prueba que llega como resultado del fracaso de un sistema de salud que no ha podido contener un problema epidémico, que teníamos procedimientos diagnósticos con sus limitaciones, pero los teníamos. Cuando la cosa empieza a crecer, llega un momento que nos desborda. Entonces, en ese parcheado general que estamos haciendo, pues utilizamos una nueva herramienta que nos va a permitir reducir tiempos y acercar a la población los resultados para que aquellos que hayan recibido educación sanitaria a todos los niveles, yo la formación no la limitaría, puesto que esto no se va a utilizar solamente en el ámbito sanitario, que es donde debería, pero bueno, creo que no se va a utilizar así, pues la formación tiene que llegar a todos los niveles y la gente tiene que saber qué hacer con los resultados. Volvemos a lo de siempre, la relación médico-paciente es fundamental y si eso lo tenemos claro y lo potenciamos, pues no debería haber problemas, porque el que le da un resultado positivo en su casa probablemente lo que quiere son soluciones. Juan, ¿en urgencias se está dando algún tipo de aprendizaje, una doctrina para aplicar estos test o cómo se está llevando a cabo? No, es que son relativamente sencillos. En las urgencias donde no hay servicio de microbiología lo están haciendo en la propia urgencia. En los hospitales donde hay servicio de microbiología, el trabajo con ellos pues es fluido y funciona bien. Y en tiempos además funciona. Se puede retrasar un poco por el tema del envío de muestra y eso es más rápido tenerlo, digamos, en el mismo sitio, pero desde el punto de vista logístico, a efectos prácticos tampoco nos pone ningún problema. No tiene mayor incidencia, es un procedimiento relativamente sencillo y de fácil implementación. Bueno, la implementación no ha costado nada. Vamos. Sí. Porque también quería preguntar precisamente si creéis que facilitaría pues, la recogida de datos o la aplicación de estos propios test si los hiciera un colectivo concreto, como por ejemplo podría ser enfermería, o creéis que se debería, por el contrario, pues, dar libertad dentro del hospital, del centro de salud, de atención primaria, esa aplicación del test, que no se debe de limitar su uso dentro del colectivo, dentro del sistema sanitario. La parte farmacéutica luego la abordaremos. Juan, por ejemplo, o Rafael. Yo creo que... Tiene que ser un profesional sanitario y no lo acotaría a enfermería solo. Manuel. En atención primaria esa función está definida desde hace tiempo y enfermería lleva haciendo pues, este tipo de técnicas y su registro adecuadamente. ¿no? De hecho, la formación está claro que iría muy encaminado a optimizarla. ¿no? Rafael. Yo creo que no se puede dar una norma absoluta para todos los centros. No es lo mismo atención primaria porque no va a tener un laboratorio de soporte que a lo mejor la experiencia que comenta el doctor González Armengol de su propio hospital. Lo podría hacer enfermería directamente en las urgencias, pero ellos, por razones organizativas, han decidido dividir la prueba en dos. Envían la torunda con el medio de transporte y terminan de hacerlo en el servicio de microbiología. ¿Por qué? Pues porque ellos probablemente a una costa de demorar pues 30 minutos más ese resultado, para ellos les es más efectivo, probablemente, Juan, en el manejo de la información. Entiendo yo que a lo mejor ha sido así por vuestra parte. Y en otros hospitales, pues a lo mejor directamente es la propia enfermería que está en las urgencias quien hace la detección o incluso desplazar un técnico para que los haga. Depende del número de pruebas. Doctor Ortiz Lucas. A ver, creo que hay que madurar
todavía en uso. Hay pruebas que llegan al mercado y perviven durante muchos años y hay otras que desaparecen en pocas semanas. Esto lo sabremos cuando veamos la utilidad en nuestro medio y que, como he dicho, va a ser diferente según la indicación que sigamos. Estamos hablando en un hospital y yo entiendo que tanto como en primaria el personal sanitario que habitualmente hace la recogida de muestras, enfermería, pues seguirá haciéndolo como siempre y se organizará cada centro. Vaya en un hospital comarcal probablemente pueda ser diferente que en un gran hospital de una capital, ¿no? Pero bueno, tendrán sus propios protocolos que irán solucionando. Pero ¿qué haremos cuando estemos haciendo un estudio de brote en un colegio? ¿Vamos a ir allí, recoger los datos, mandarlos al hospital para que...? No, seguro que lo vamos a ver en el momento. Si está indicado, veremos qué ha ocurrido y nos plantearemos tomar muestras, seguramente PCR de los negativos, y las mandaremos donde proceda, al servicio de microbiología privado que ha concertado la comunidad autónoma o al hospital o donde ocurra. Yo creo que hay que madurar un poco con un cierto pilotaje. Yo no me atrevería a decir cuál es la mejor fórmula ahora. Lógicamente cada centro de primaria, de especializada o de salud pública irá valorando su situación, pero en lo que sí que tengo claro que muy rápidamente las experiencias deberían de estar plasmadas en protocolos, en procedimientos que desde la administración interconectada o desde el Ministerio pues nos llegará, al menos a nivel de recomendaciones. Ni la OMS ni los CDC se han mojado del todo. Estaban diciendo que sabemos que en los 5 primeros días, con sintomáticos, con alta carga viral, con alta prevalencia, sí, pero el caso concreto, en un colegio de 3.000 estudiantes, ¿tengo que hacer el cribado a todo el mundo? No, hay todavía cosas pendientes de aclarar. Quería precisamente ahondar en la idea que ha lanzado Orti Lucas, que primero lo comentaba, que la administración debe de actuar para limitar o, digamos de otro modo, prohibir el uso de estos test antígenos por parte de la población, el hecho que se puedan consumir o de comprar libremente en una farmacia. No sé si estáis el resto de acuerdos en esa, digamos, limitación. Y por otro lado, también por los protocolos. ¿Creéis que todavía no se han, bueno, no sé, creo que no existe todavía por parte del Ministerio de Sanidad un protocolo específico de cómo llevar a cabo esos test antígenos y cómo y dónde realizarlos correctamente, ¿no? Rafael, por ejemplo. Está incluido en, bueno, yo entiendo que es un borrador todavía, la utilización de estos test antigénicos. No he constatado si al minuto que estamos hoy está ya colgado en la página web del Ministerio, pero están contemplados ahí. Yo creo que probablemente lo que tenemos que hacer, mi recomendación o la recomendación de nuestra sociedad... Se aprobó el otro día en la Comisión de Salud Pública. Ya está aprobado, pero no sé si está colgado, ¿no, Juan? Creo que todavía no está colgado. Bueno, está planteado y aprobado. Yo lo he comentado. Sí, y además no me sé la sistematización. Ahí está puesto, no desciende mucho en el operativo de cómo hay que utilizarlo, pero sí está puesto ya en los protocolos. Yo soy, o nuestra sociedad en el momento actual es absolutamente contraria a que esto se pueda comprar en una farmacia, precisamente por los problemas que hemos manifestado de la toma de muestra y de la bioseguridad. Ojo, pero sí hay que estar preparados porque lo mismo que ahora tenemos unos test antigénicos que funcionan, en un futuro es posible que la muestra sea saliva y que ya no tenga esos problemas de bioseguridad, lo que es la toma de muestra, o iatrogénico para el propio paciente, y lo que sí tenemos es que estar preparados para que esa situación la podamos tener dentro de un tiempo relativo. Y en ese caso, lo que se ha comentado, no solamente la realización de la prueba, sino el manejo de todos los datos. Manuel Linares. Sí, yo os cuento mi experiencia personal. A ver, creo que llevo mucho tiempo testando test de este tipo para uso en países en desarrollo, por ejemplo. Y es que la normativa existente, es decir, la realidad es que tú te vas a Google, pones quiero un test para... y lo puedes comprar. Es decir, que eso es lo que nos vamos a encontrar. Y lo que nos encontramos en primaria, desgraciadamente, es ese paciente que lo ha comprado por la vía B. Es decir, que realmente la legislación va por un lado y la experiencia del usuario va por otro. Eso es un grave problema, sobre todo porque en este caso hemos encontrado un test que parece que tiene una buena sensibilidad, pero la realidad es que la mayoría de los tests que están comercializados a nivel de Internet pues son una filfa, de hecho, no hay ninguna... Manuel, aquí sí lo que hay que alertar es que durante el mes de marzo-abril hubo test antigénicos. Hicimos una evaluación y la sensibilidad estaba por debajo del 30%. El propio Ministerio
tuvo que devolver todos esos test que había, bueno, que se había comprometido o que ya los había comprado. Ojo a esas compras por Internet, porque es posible que aquellos remanentes de los test que estaban en circulación en aquel momento traten de salir ahora, con lo cual va a ser incluso peor, ¿no? No van a ser estos test que disponemos ahora, que son de casas comerciales muy, muy específicas, pero es probable que se mezclen en Internet con los anteriores para darle una salida, y eso también hay que alertarlo a la población. No debe comprar los que están ahora en circulación, pero por supuesto tampoco los test anteriores. De hecho, en falta eso, una recomendación oficial y para que el usuario, pues que prescribe links, pues que vayas a, igual que el gobierno australiano en su momento lo hizo desde el minuto cero, pues que nuestro gobierno tenga una página donde diga esto es válido, esto no es válido. Incluso saber qué páginas web no son recomendables. Yo creo que uno de los problemas de esta pandemia también ha sido la compra de cualquier cosa. Porque también la llegada de estos test antígenos, hemos hablado de sus ventajas y una de esas ventajas sería, por ejemplo, como bien decíamos, diferenciar entre gripe y COVID, ¿o habría unos test más específicos para realizar esa acción? Vamos a tener todo tipo de test en este sentido. Tendremos algunos test que lo van a hacer de forma individual, coronavirus, virus respiratorio sincitial o gripe, y luego tendremos, llamarlo como queráis, los combos, ¿no? Que nos podrán hacer 2 o 3 con toda seguridad. Ya existen los prototipos para poder evaluarlos y las empresas de diagnóstico, lógicamente, están preparando su estrategia en este sentido. Exactamente igual los tenemos con los sistemas de PCR. Ya existen esos sistemas de PCR que todavía, bueno, pues falta por una validación final técnica, pero están ya empezando a estar disponibles. Juan, entiendo que la llegada de estos test de urgencias para diferenciar entre COVID y gripe creo que puede ser de gran ayuda para hacer un cribado más específico, ¿no? Juan. Sí, el tema de la gripe, que en combo o los PCRs que se puede hacer de forma simultánea, yo lo haría, o sea, lo que es la gripe la necesitamos simplemente para dividir cohortes para ingreso. Sí. Es decir, a un paciente que sé que es pongo un ejemplo, que sé que es coronavirus negativo y se va a ir de alta, me da igual o no que saber si tiene gripe. Y Manuel, sí me importa porque lo tengo que separar. Ahora que separar otra cohorte distinta y eso tiene muchas implicaciones de circuitos y organizativas en los centros. Diría lo mismo también en una residencia a la hora. Ahí sí que sería escrupuloso, ahí sería al 100%. Para ingreso sería al 100%. Pero si no, la gripe, vamos, de hecho, es la utilidad que le estamos dando antes de empezar esta pandemia. Utilizamos la PCR de gripe se hacía a los pacientes hasta el ingreso y luego el seguimiento que se hacía a través de la red sentinela en primaria para comunicar a Renave. Y Manuel, en primaria, no sé cómo enfocáis esa posibilidad de esos test combos, estos test dobles para diferenciar gripe y COVID. Pues mirar, yo creo que una de las cosas buenas que nos va a dejar esta pandemia es el cambio cualitativo de diagnóstico y del point of care en primaria. A día de hoy no tenemos esa herramienta, sobre todo que sea coste efectiva, porque estamos hablando pues, de técnicas más caras, no aplicables en este momento a nivel primaria. Pero fijaros, es decir, y esto ya es una reflexión personal, es decir, siempre que buscamos población oculta de enfermedades, por ejemplo, VIH, hepatitis, enfermedades de transmisión sexual, vamos a buscar la primaria. Entonces, realmente este pseudópodo, por así decirlo, del laboratorio debe implantarse en los centros de atención primaria. Estamos buscando población que tiene cosas y que no llegan a los hospitales. Entonces, atención primaria es fundamental. El point of care es fundamental y estos test y este desarrollo de estos test combinados que llegarán y no tardará mucho. Probablemente para principios del año que viene tengamos ya algún combo barato y asequible con una buena sensibilidad para aplicar un panel respiratorio en la atención primaria. Es un cambio cualitativo. Es decir, yo recuerdo hace 2 años con una técnica molecular intentar hacer un circuito respiratorio en un centro de atención primaria y realmente salía muy costoso. Diferenciar ese paciente que entraba con gripe del que no para cuidar a nuestros ancianos y a la población vulnerable, que aparte de la vacunación. Claro. Yo creo que llegará y es un grandísimo momento, es un cambio estructural. Doctor Ortiz Lucas, desde la medicina preventiva, ¿cómo valoran esa posibilidad de esos 2 test que se puedan aplicar, ese test que pueda hacer 2 por 1? Todo lo que sea conocimiento, todo lo que sea
saber lo que está ocurriendo en nuestro contexto es importante. Y en el caso del diagnóstico de los virus, ¿no?, de las enfermedades transmitidas por virus, especialmente en el ámbito de los hospitales, solamente para aplicar las precauciones de aislamiento, gestionar las camas hospitalarias, para valorar los circuitos, bueno, tiene un interés muy grande. El hecho de que haya test antigénicos para gripe ya es una gran ventaja, porque hasta ahora no estamos haciendo seguimiento. Sabemos que tenemos brotes hospitalarios, brotes nosocomiales por gripe que no hemos localizado y casi nos enteramos al alta porque a alguno de los pacientes se le pide alguna prueba. Con el COVID nos obliga a hacer esta distinción a la hora de gestionar la ubicación de los pacientes, lo cual también es una gran ventaja, pero la mayor de todas probablemente sea la rapidez, el que en un momento dado podamos bloquear unas camas o no. Las vamos a bloquear igual porque la transmisión por gotas es la misma y va a ser el mismo tipo de precaución de aislamiento, pero vamos a saber cómo intervenir o actuar y va a dar una cierta tranquilidad a los pacientes, a los profesionales, perdón, y eso va a ser una gran ventaja. También es verdad que lo sabremos para los casos positivos, como decíamos antes, pero no lo vamos a saber para una parte importante, pero da igual, eso ya lo tenemos, el no conocer lo que está ocurriendo. Porque, ¿qué papel debe de, vamos, los 4 representáis una sociedad científica en el Sistema Nacional de Salud, qué papel deben de jugar las sociedades en la confección de estos test, en la fijación de estos protocolos? ¿Tenéis por parte de cada una de vuestras sociedades alguna idea que queráis transmitir para perfeccionar esos test antígenos? Hombre, de la sociedad es la aplicación en los protocolos, yo creo que es absolutamente fundamental, y que esa protocolización sea lo más multidisciplinar como sea posible, para que acuerdo entre los profesionales de cómo, cuándo, dónde y cómo hay que manejar la información, de cómo hay que manejar en un contexto global todo lo que esto está generando en el momento actual. Juan. Es que la realidad es que tanto con el Ministerio como con las comunidades, con la experiencia que tenemos nosotros, es que se trabaja activamente y con el resto de sociedades implicadas en este tema. Y además se trabaja de forma muy fluida y fácil, vamos a decirlo así. Y es habitual. El procedimiento que salga ahora, por ejemplo, que lo conozco más directamente en la Comunidad de Madrid, ha nacido del consenso, del trabajo con la Administración de personas directamente relacionadas con las sociedades. Que por otro lado, que son las personas que están dentro del sistema, dicho sea de paso. O sea que las sociedades no son entes abstractos, están constituidas por profesionales que trabajan en el sistema. La mayoría de ellos en el sistema público, pero también en el sistema privado. Es decir, es el punto. Las sociedades científicas son el punto de conexión de lo que es el trabajo real de los profesionales. Entonces, como el trabajo con los servicios de microbiología o la atención primaria pues es lo normal y es relativamente fluido, a veces más, a veces menos, pues se traduce en este tipo de cosas. Desde el principio ha sido así, independientemente de que a veces de la apariencia que no. Y además, si no se hace así, pues no van a salir profesionales, porque en realidad normalmente van a estar vinculados a grupos porque la vida de la medicina, salvo que te aísles o te plantees la vida de otra manera, en general es de relación y de compartir conocimiento, y eso está dentro del mundo de acción de cualquiera de nuestras sociedades. Sí. Manuel. Yo ahí soy un poco crítico, fíjate. Es decir, que realmente nunca se cuenta con todo. Es decir, y aquí os pongo un ejemplo. Nosotros acabamos de lanzar este estudio que hemos hecho en primaria, realmente, y el protocolo de la Comunidad de Madrid no ha tomado en cuenta, no nos ha llamado como sociedad científica. Es decir, que realmente es un artículo que está colgado ahí en Internet para todo el mundo y la gente que ha participado, por ejemplo, activamente, pues es de otra sociedad científica. Es decir, que me llama la atención, es decir, cuando solo hay 3 trabajos sobre esto. Es decir, ahí soy crítico. Realmente no se toman en cuenta a todo el mundo. Por último, Ortiz Lucas, desde la Peña de Medicina Preventiva. Me quedo con la ambivalencia, con la primera frase de que esto lo sacamos entre todos o no sale. Quien crea que desde una sociedad científica, desde un servicio hospitalario o desde un personalismo se va a solucionar un problema que es de todos, está equivocado. Los protocolos han de tener en cuenta todos los puntos de vista. La otra parte de la ambivalencia me llega a lo que acaba de decir Manuel.
Así como con el Ministerio, desde la Sociedad Española Preventiva, participamos en 7 o 8 documentos desde el primer momento, estuvimos llevando una postura muy activa. Con las sociedades autonómicas no hemos tenido ninguna colaboración. Al principio con Cataluña un poco, nos pidieron que estuviéramos en el grupo de expertos de alguna forma. En Madrid no tenemos ninguna petición que me conste como sociedad. A título personal, pues siempre hay grandes figuras que hablen, pero no es en representación de la sociedad científica donde se aglutinan los puntos de vista de todos. Creo, y lo hemos demostrado con un congreso en los que hemos participado, creo que todos los que estamos aquí, 55 sociedades científicas aportando ideas de diferentes puntos de vista, incluso proponiéndole, como sabemos, al Lancet también el punto de vista no solamente de los expertos que han trabajado desde diferentes puntos de vista de la salud pública, sino desde la atención sanitaria más o menos directa y desde el punto de vista de las sociedades, y creo que todavía queda bastante por trabajar ahí. Muchas de las medidas que se han tomado en las administraciones autonómicas se hubieran visto muy mejoradas si hubieran contado con todas las sociedades científicas. Genial. Ya nos acercamos al final del debate, nos quedan escasos 5 minutos, pero sí quería preguntaros pues, algo de que esté en actualidad para saber qué es las restricciones y la situación epidemiológica que está viviendo la Comunidad de Madrid, y preguntaros precisamente si estos test antígenos se pueden utilizar o pueden servir o pueden ser de utilidad pues para atajar los rebrotes que está habiendo en esas áreas de restricción, o si se pueden llevar a cabo con efectividad para, pues digamos, pues limitar la movilidad o atajar esos rebrotes, como decíamos. De forma breve, una pequeña intervención por parte de todos, si conocéis, vamos, viendo que Rafael conoce bastante bien la situación, y Juan también, y Manuel. Bueno, pues vamos a ver. Entiendo la prudencia a la hora de tomar decisiones por parte de las autoridades políticas. Cuando pasó y lo tuvo que hacer el presidente del gobierno, son decisiones bastante duras. Entiendo la prudencia que están teniendo en este caso las autoridades de Madrid y del Ministerio, porque sí que creo que están trabajando activamente. Antonio Zapatero tiene una buena relación con Pilar Aparicio, y las reuniones, la información que puedo tener, pues son fluidas y el acuerdo existe ahí. La incidencia es bastante grande. Vamos a ver el resultado que tienen las restricciones que se han planteado, las restricciones que se están planteando ahora en rueda de prensa, y tienen que ir acompañadas de dos cosas. Si se hace, no es un cribado, es una intensificación de test en zonas de alta prevalencia, en las zonas concretas que tendrán que ser en las que se anunciaron al principio de semana y también en las que se acaban de anunciar hoy, ver los resultados que tiene, pero tienen que ser seguidos también de medidas de aislamiento, de comunicación, por supuesto, al sistema de registro y de seguimiento. Y veremos los resultados. En urgencias, en las zonas donde hay restricción en unos pocos días, vemos si hay aumento de incidencia o no en las zonas más afectadas. Lo veremos rápido, y si hay que escalar, pues irán escalando. Precisamente se acaban de ampliar a 8 zonas más las restricciones. Rafael Cantón, en su opinión, ¿cree que...? Mi opinión es, vamos a ver, si hemos estado hablando de que los test diagnósticos era importante para sobredimensionar, para tener datos tanto a nivel individual como colectivo, yo creo que esta es una herramienta que nos puede ayudar precisamente a poder establecer no solamente el conocimiento, sino aplicar después ese conocimiento en mejorar las estrategias que tenemos. Es decir, decir lo contrario, yo creo que no haría un flaco favor a la introducción precisamente de estos test diagnósticos. Y ya para finalizar, pues como siempre hacemos en este debate de Sanitaria 2000, es básicamente pedir una última conclusión de 1 minuto, de los que consideréis oportuno, que resuma principalmente la idea de estos test antígenos, de su llegada a la pandemia del COVID y su colaboración para, digamos, atajar los brotes. Si, por ejemplo, Manuel Linares, si quiere, puede empezar con esa conclusión final de este debate, por su parte. Sí. Mi conclusión sería que hemos llegado a un momento que puede haber un cambio de paradigma en el control de la pandemia. Pero esto es imposible si no lo hacemos desde la respuesta individual de cada uno de nosotros y, como se decía antes, de las sociedades y de toda la sociedad en general. Estamos tardando en aplicarlos. Estos test llevan disponibles desde el 9 de septiembre. Rafael Cantón. Yo diría que tenemos una buena herramienta diagnóstica, pero que debemos aplicarla con conocimiento y con responsabilidad. Ortiz Lucas.
Comentabas cómo podíamos utilizarla en la situación de Madrid. Yo creo que nos sirve para resumirlo. En una situación donde los recursos de salud pública y atención primaria son los adecuados, es una prueba complementaria con una limitada utilidad. Cuando fracasa el sistema y cuando tenemos transmisión comunitaria, puede ser la respuesta que nos permita hacer diferenciar entre la aplicación de medidas preventivas más o menos estrictas y el confinamiento. Es una última oportunidad para valorar la posibilidad de evitar esas medidas drásticas. Y por último, Juan. Bueno, esto como es tremendamente complejo por las causas y la prevención primaria real es que no haya contagios. Probablemente, bueno, el documento del Carlos III es muy interesante y pone ahí conceptos de cómo volcar variables como el multisemilla o la movilidad asociada a toda esa densidad de población, y probablemente algunas noticias dentro de un tiempo tendremos porque hay gente bastante importante trabajando en estos temas. Esto es una revolución absoluta en un contexto de un virus que se expande muy rápido, que todavía no está muy bien definido las características de cómo se expande, que tiene mucho que ver también con la dinámica de poblaciones, y en cualquier caso yo estoy de acuerdo con Rafa, ya se está tardando en implementarse de forma masiva en el sistema con las indicaciones que tiene que tener. Perfecto. Pues ponemos aquí punto y final a este debate sobre la aplicación de los test antígenos. Se ha comentado que esto supone un cambio de paradigma, una revolución absoluta para la detención del COVID. Todavía no sé si con más dudas que certezas, pero lo que queda claro es que es una herramienta que va a ser utilizada, que debe de ser utilizada y que esperemos que tenga resultados prometedores a corto plazo. Sin más, despediros a todos, agradeceros a Manuel, Rafael Cantón, Rafael Ortilucas y Juan González su disponibilidad para participar en este debate. Y nada, os esperamos en el próximo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros.